Hola chicos, bienvenidos a Moonmakers. El día de hoy vamos a conocer una de las nuevas tecnologías que no solamente se queda en los libros o en las películas de ciencia ficción, sino que también está a nuestro alrededor. Conoceremos de la inteligencia artificial, qué es, cómo funciona y crearemos la nuestra, a la vez que ayudamos a los océanos. Va a estar increíble, así que vamos por esta actividad. ¿Qué vamos a necesitar? Para el día de hoy vamos a necesitar nuestra computadora Con acceso a internet. y un link que va a estar en los comentarios. Perfecto. En este link vamos a hacer todas nuestras actividades del día de hoy. Aquí tenemos una idea de qué es la inteligencia artificial. Son máquinas que encuentran patrones en diferentes datos y nos ayudan a dar predicciones. También algo interesante es que la inteligencia artificial aún no llegamos completamente a ella, ya que estamos en un proceso solamente de Machine Learning. ¿No es así, Diego? Aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas. La actividad del día de hoy es que vamos a programar una inteligencia artificial con Machine Learning para que ella aprenda a diferenciar entre un pez o una basura de lo que encuentra en el océano. Así que para esto, aquí vamos a analizar nuestra inteligencia artificial. Se ve increíble. Y esta inteligencia artificial aún no sabe qué es un pez o qué es una basura, que no debería estar ahí. Así que vamos a darle ejemplos para que comience a encontrar esos patrones. Conforme las imágenes van apareciendo, nosotros vamos a decirle qué es. Por ejemplo, esto no es un pez. No, tampoco. Tampoco. Sí es un pez. Pez, perfecto. Entre más datos tengamos, nuestra inteligencia artificial va a distinguir mejor qué es un pez y qué no es un pez. Entonces ahora ya le di en el botón de probar y vamos a ver. ¿Cómo funciona nuestra inteligencia artificial? Encontramos este botón que dice ejecutar con una flechita y listo. Ok, sí. ¿Eso es una basura? No, ¿qué pasó? Como dice Diego, entre más información tenga la inteligencia artificial, va a poder distinguir las características de cada uno de estos objetos. Si nosotros le damos en continuar, nos van a aparecer estos. Los resultados de nuestra prueba. Entonces vamos a verlos. 4 basuras. Exacto. Aún. En la parte de abajo encontramos un botón que dice entrenar más y también continuar. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Y ahora es momento de entrenar nuestra inteligencia artificial para que también sea capaz de reconocer otros animales en el océano. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una prueba de cómo reacciona a ballenas, a pulpos y todo. Vamos a darle en continuar y vamos a agregar criaturas marinas. Perfecto, me encanta. Ok, ¿esto pertenece al agua? Claro, es un pez. También. También un caballito de mar, me encanta. Otro pez, eso no. Basura. Todos estos datos que estamos llenando los podemos ver en otras actividades. Por ejemplo, en carros autónomos, donde utilizan inteligencia artificial o Machine Learning para identificar los objetos que tienen alrededor mediante cámaras. Continuamos. Bien, Ok. perfecto. Detecta al pulpo, a la ballena. Pero vamos a continuar para ver los resultados. Venga, vamos a ver cómo estuvo. Según nuestro entrenamiento, estos son los resultados. Vamos a ver cómo lo hizo. Aquí, en los animales del océano, solo pasó 2 basuras, lo cual, muy bien. Entre más datos le pongamos, entre más le entrenemos, cada vez lo va a hacer mejor. Recuerden que en la parte de abajo encontramos el botón de entrenar más o continuar. ¿Continuamos? Perfecto, continuamos. Vamos, genial. Aquí vemos sobre los datos y las vías cómo entrenamos a nuestra inteligencia artificial, como lo vimos anteriormente. Ahora vamos a hacer un entrenamiento un poco más específico. Aquí nos dice qué tipo de pez queremos que detecte la inteligencia artificial. Nos pone colores y figuras. ¿Qué te parece figuras? Ok, vamos a darle en circular y ahora nos va a preguntar si este pez es circular y vamos a ir dando esta etiqueta para poder identificarlos entre ellos. Esto es increíble, ¿no? Sí, estamos subiendo cada vez más el nivel para que nuestra inteligencia artificial sea cada vez más útil. ¿Vemos los resultados? Exactamente, veamos todos los resultados. Ok, según nuestro entrenamiento, esto es lo que la inteligencia artificial categorizó como un pez circular. Y perfecto, todos son peces circulares. Y también algo genial de aquí es que tenemos el botón de más información, en donde nos aparece las partes o características que distinguió de cada uno de los peces. Cuando hacemos clic en alguno de los peces, vemos la información y vemos lo que considera como circular y no circular. Por ejemplo, en este caso, el cuerpo, la aleta dorsal y los ojos lo considera dentro de lo circular, los patrones que él encontró. Pero en los colores, no mucho. Interesante, ¿no? Muy interesante. Pueden ir dando clic en cada uno de estos para ir viendo cuáles son las características que define como un pez circular.
Le vamos a dar clic a continuar, que es la inteligencia artificial y su impacto social. Porque como acabamos de ver, es una herramienta con una capacidad asombrosa de cambiar nuestras vidas de una manera muy divertida. La verdad me parece increíble cómo es que la inteligencia artificial la estamos ocupando, ¿no? Para poder distinguir entre animales marinos y basura para ayudar a limpiar los océanos, ¿no? Vamos a darle en continuar y vamos por nuestra última actividad. Y ahora vamos a hacer que nuestra inteligencia artificial reconozca una nueva palabra y la relacione con estos peces. ¡Perfecto! ¿Qué te parece, alegre? Sí, me gusta alegre. Genial. Entonces ahora vamos a definir cuáles son las características de un pez alegre. Entonces es súper importante definir con mucha información para entrenar una inteligencia artificial para que entienda al 100% el concepto de un pez alegre. ¿Ok? ¿Estás listo para probarlo? Sí, me gusta. Vamos a darle en el botón de continuar. Y bien, ahora es momento de ver los resultados de nuestro entrenamiento. Muy cool. ¿No se ve algún pez triste o enojado? También en la parte de abajo encontramos los botones como entrenar más para darle mucha más información de las características de un pez alegre, o también podemos tener una nueva palabra o podemos terminar la actividad. Me parece súper cool que ustedes desde casa, chicos, puedan entrenar aún más su inteligencia artificial o incluso agregarle una nueva palabra y ayudar a la inteligencia artificial a distinguir las criaturas marinas de la basura. Ahora es momento de dar clic en terminar. ¡Y felicidades, chicos! Ya terminamos esta actividad. Es algo muy divertido que hacer y es perfecto para cualquier momento. Exactamente, conocer la inteligencia artificial y jugar con las características de los peces y más me pareció muy divertido. Y así que pongan en los comentarios, ¿qué nueva palabra agregaron? ¿Cuántas veces entrenaron su inteligencia artificial y con cuántos datos? Eso está súper cool. Recuerden también suscribirse y dejar su pulgar arriba. Compartan con sus amigos porque eso nos ayuda mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.